Lo más increíble de toda la temporada baja de las Indiana Fever quizá nunca fue un intercambio explosivo ni una firma millonaria. La verdadera jugada maestra llegó en silencio, una decisión que casi nadie entendió fuera de las oficinas del equipo, hasta que una noche caótica en Indianapolis dejó claro por qué la hicieron. Porque cuando las Golden State Valkyries llegaron decididas a destruir físicamente a las estrellas de Indiana, hubo una mujer que entró a la cancha, se plantó sin miedo y le recordó a toda la liga que estas Fever ya no son el equipo débil que cualquiera podía intimidar. Su nombre es Maesha Hans Allen, y lo que hizo para acabar con el plan agresivo de Golden State podría convertirse en el momento más importante de la temporada para Indiana hasta ahora. Y antes de seguir, si te gusta ver a las Fever defenderse por fin como un verdadero contender, revienta ese botón de like y suscríbete, porque esta historia se pone todavía más intensa. Ahora sí, pongamos todo en contexto. Las Valkyries son la franquicia más nueva de la WNBA, un equipo que todavía sigue buscando identidad, y esa noche su identidad fue clarísima: golpear, sujetar, rasguñar y repetir. Desde el salto inicial, Golden State se pegó a las jugadoras perimetrales de Indiana como si fueran sombra, convirtiendo cada pantalla en una lucha libre y cada ataque al aro en una excusa para repartir codazos. Y como suele pasar en este tipo de partidos, los árbitros dejaron pasar demasiadas cosas. Golden State entendió eso como luz verde para seguir cruzando la línea una y otra vez hasta que alguien explotara. Los jalones de brazo, las manos agarrando jerseys, los golpes con la cadera, los antebrazos al pecho, todo era parte de un plan calculado para desgastar físicamente a las estrellas de Indiana y retarlas a responder. Y si hablamos de responsables, Tiffany Hess fue la principal culpable, sin discusión. Pasó prácticamente todo el partido sujetando muñecas, jalando camisetas en cada pick and roll y convirtiendo cada movimiento sin balón en una batalla física total. Eso ya ni siquiera parecía defensa competitiva, era una estrategia construida bajo la idea de que nadie en Indiana se atrevería a responder. Y la verdad es que durante años esa había sido la realidad oculta de la liga. Las bases estrella han sido atacadas físicamente temporada tras temporada, mientras los equipos rivales prueban cuánto castigo pueden aplicar antes de que los árbitros finalmente intervengan. Las Valkyries pensaron que podían usar exactamente el mismo libreto contra Indiana. Grave error, porque estaban a punto de descubrir por qué este equipo ya cambió. Para el medio tiempo, las marcas físicas eran imposibles de ignorar. Arañazos en los brazos, golpes en el rostro, jugadoras acercándose a la banca solamente para preguntar si estaban sangrando. Sophia Cunningham, que ya se convirtió en una de las protectoras favoritas de la afición, recibió tantos golpes en el perímetro que después del partido hizo un live en redes sociales, apuntó la cámara directamente a su cara y dejó que todos vieran las marcas que le habían dejado. Entre risas dijo que parecía Harry Potter, pero detrás de la broma había un mensaje muy serio: esto es lo que los equipos le están haciendo a Indiana, y alguien tenía que responder por eso. Ese tipo de carácter es exactamente lo que Sophia ha traído desde el primer día que llegó a la franquicia, y por eso los fans la aman tanto. Pero ni siquiera eso fue el momento que cambió completamente el partido. Justo antes de que terminara el segundo cuarto, después de una pelea por un rebote, Janelle Solon lanzó un codazo que casi impacta de lleno el rostro de Caitlin Clark. Y no fue una jugada accidental ni dos jugadoras peleando posición. Fue un golpe con intención. Clark no retrocedió ni un paso, las bancas se vaciaron y durante varios segundos la tensión dentro de la arena se sintió completamente fuera de control. Y fue exactamente ahí cuando Maesha Hans Allen hizo aquello que la directiva de Indiana Fever llevaba toda la temporada baja esperando que hiciera. Ella salió disparada. No caminó, no dudó ni entró con calma a separar las cosas. Maesha Hans Allen apareció en la escena como un tren sin frenos, se plantó enfrente de Caitlin Clark y dejó clarísimo que cualquiera que quisiera seguir provocando iba a tener que pasar primero por ella. Los entrenadores tuvieron que intervenir, los árbitros repartieron faltas técnicas tanto para Clark como para Salon, y mientras ambos equipos se dirigían al vestidor, el mensaje ya había quedado grabado. Indiana ya no iba a permitir que cazaran a sus estrellas como antes. Ines Allen había marcado el límite, y sinceramente ninguna jugadora de Golden State parecía demasiado interesada en cruzarlo.
Y aquí es donde vale la pena detenernos un segundo para entender el panorama completo. Porque para comprender por qué este momento fue tan importante, primero hay que entender quién es realmente Maesha Hans Allen. Ella fue campeona con las Washington Mystics en 2019. También consiguió reconocimiento All-WNBA. Pero más allá de premios y estadísticas, toda su carrera ha estado construida sobre ese trabajo sucio y desgastante que la mayoría de las ala pivots prefieren evitar. Pelea cada balón en la pintura, va al rebote como si fuera la última jugada del partido, pone pantallas que de verdad golpean y, cuando alguien intenta atacar a la mejor jugadora de su equipo, no se queda mirando a la banca esperando aprobación del entrenador. Simplemente actúa. Y ese tipo de mentalidad no se enseña en un training camp. Las jugadoras nacen con eso, o nunca lo tienen. Ines Allen ha sido así desde el primer día. Lo más impresionante es que su reputación dentro de la liga es tan respetada que incluso las jugadoras que ya tuvieron problemas con ella saben perfectamente hasta dónde pueden llegar. De hecho, existe un clip que se volvió famoso hace algunas temporadas donde Sophie Cunningham, justamente Sophie, terminó cara a cara con Hans Allen en un momento muy caliente de playoffs. Y si observas bien esa secuencia, hay algo buenísimo, todas las demás jugadoras intentan alejarse del problema lo más rápido posible porque nadie quería meterse en ese fuego. El simple hecho de que Sophie fuera una de las pocas dispuestas a enfrentarla directamente dice muchísimo sobre la dureza mental de Cunningham. Y también explica por qué ahora las dos juntas forman una combinación absolutamente intimidante con el uniforme de Indiana. Imagínate esas primeras reuniones de equipo cuando ambas entendieron que ahora estaban del mismo lado. Honestamente, el resto de la WNBA debería pedir compensación por riesgo laboral. Y si te está gustando este análisis y quieres más historias profundas sobre las decisiones que realmente están construyendo la ventana de campeonato de las Fever, deja un comentario diciendo quién crees que merece más crédito esta temporada, Hans Allen, Sophie Cunningham o Aaliyah Boston. Porque sí, leo todos los comentarios, y esta comunidad tiene algunos de los fans más inteligentes de toda la WNBA. Ahora hablemos de por qué Indiana salió a buscar específicamente a Hans Allen, porque este movimiento no fue casualidad. El verdadero problema de las Fever entrando a esta temporada baja nunca fue la falta de talento principal. Caitlin Clark y Aaliyah Boston ya son uno de los dúos más peligrosos de toda la liga cuando están saludables, y Kelsey Mitchell sigue siendo una de las anotadoras más eficientes de la WNBA. El problema real era otro. Los equipos rivales ya habían descubierto una estrategia demasiado fácil: golpear a Caitlin Clark. Golpearla fuerte. Golpearla constantemente. Y seguir haciéndolo hasta que los árbitros finalmente marcaran algo, o hasta que ella terminara lastimada. Y la peor parte era que no existían consecuencias reales para quienes lo hacían. Indiana simplemente no tenía en la pintura a alguien lo suficientemente física, agresiva o rápida para hacer pagar ese tipo de juego sucio. Por eso llegó Hans Allen. No fue solamente una mejora de profundidad ni una firma para completar el roster. Fue una solución quirúrgica para una debilidad extremadamente específica. Y el partido contra las Valkyries terminó siendo la prueba más escandalosa de que la directiva entendió perfectamente el problema. Y esto se vuelve todavía más importante cuando recuerdas que Indiana no puede permitirse perder otra vez a Caitlin Clark por lesión. La temporada pasada ya la vimos lidiar con problemas en el cuádriceps y molestias en la ingle que le hicieron perder tiempo importante, y toda la liga pudo notar inmediatamente cómo cambia Indiana cuando ella no está en la cancha. La ofensiva se transforma por completo, los espacios desaparecen y hasta los números de Aaliyah Boston bajan porque las defensas ya no tienen miedo de que Clark aparezca desde lejísimos para castigar con un triple. Por eso proteger a Caitlin no es solamente un tema de lealtad o actitud. Se trata de proteger el techo competitivo completo de la franquicia. Cada golpe barato que recibe Clark es literalmente una apuesta arriesgada contra las aspiraciones de campeonato de Indiana. Y Hans Allen reduce ese riesgo de una manera que ninguna estadística podrá explicar completamente. Pero la historia no terminó ahí. Después del partido, Tiffany Hess fue captada por un micrófono admitiendo prácticamente que el arbitraje fue la única razón por la que Caitlin Clark no las destruyó todavía más.
Básicamente reconoció que si los árbitros hubieran marcado todas las faltas, Clark habría tenido una noche mucho más dominante. Y eso dice muchísimo, porque ya no parecía una simple rival hablando caliente después del juego, sonaba más como una confesión. Mientras tanto, Caitlin Clark manejó toda la situación con una madurez impresionante. Admitió que el partido fue demasiado físico, aceptó que los árbitros dejaron pasar muchas cosas y hasta bromeó sobre la multa que probablemente recibiría por la falta flagrante contra Veronica Burton. Clark ya entendió que todo lo que dice se vuelve enorme en redes y medios, por eso ahora deja que su juego y sus compañeras hablen por ella. Y ahí es donde tener a Maesha Hans Allen cambia completamente a Indiana. La llegada de Hans Allen nunca fue casualidad. Indiana necesitaba urgentemente a alguien capaz de proteger a sus estrellas, especialmente a Clark, después de los problemas físicos que sufrió la temporada pasada. Porque cuando Caitlin no está en cancha, toda la ofensiva cambia, los espacios desaparecen y hasta Aliyah Boston pierde impacto ofensivo. Proteger a Clark no es solo cuestión de actitud, es proteger las aspiraciones de campeonato de toda la franquicia. Además, Indiana fue inteligente con el contrato. La firmaron por un año para mantener flexibilidad salarial pensando en el futuro, mientras compiten desde ahora por un título. Ese tipo de movimientos son los que hacen las franquicias serias. Y quizá lo más importante de todo es el cambio cultural que representa este equipo. Los Fever ya no son una franquicia con potencial. Ahora juegan como verdaderas contendientes. Tienen a Caitlin Clark liderando, a Aliyah Boston dominando la pintura, a Sophie Cunningham aportando carácter y a Hans Allen asegurándose de que nadie vuelva a intimidarlas. Por primera vez en mucho tiempo, Indiana juega sin miedo. Y el resto de la WNBA ya empezó a darse cuenta.